vamos a hacer entonces la clase que nos toca el día de hoy sobre la anatomía de la cara. ¿Ah? Bueno, cuando nosotros hablamos del tema de la anatomía de la cara, una de las primeras cosas que debemos determinar a resolver es el cuero cabelludo, ¿no? Por el que estamos completando absolutamente todos los conceptos que se están realizando en anatomía. Entonces, el cuero cabelludo tiene una constitución específica, ¿ya? La superficial obviamente vamos a encontrar una piel abundante, folículos pilosos. Debajo de esta piel existe lo que se conoce con el nombre de tejido conectivo denso. ¿Por qué es un tejido conectivo denso? Porque hay una gran cantidad obviamente de fibras de colágeno, además de que va a tener una gran cantidad de venas y arterias, además nervios, ¿no? Entonces está altamente vascularizado y también hay una buena cantidad de nervios, ¿no? Este tejido conectivo denso, como vemos acá, está bastante fijado hacia la piel, está íntimamente unido. La tercera capa a nivel del cuero cabelludo vendría a ser lo que se conoce como la aponeurosis epicranial, ¿ya? También conocido con el nombre de galia aponeurótica, ¿no? Esta aponeurosis epicranial o galia aponeurótica es en realidad, pensemos, la aponeurosis que se está extendiendo entre las dos porciones del músculo fronto-occipital, ¿no? Entonces pensemos que el frontal y el occipital son dos músculos y en el medio tiene un interno y en el medio, eso viene a ser la galia aponeurótica, ¿no? Entonces es una dependencia muscular. Y de esta galia aponeurótica se extienden tabicaciones que fijan a la piel, de tal manera que piel, tejido celular subcutáneo y galia aponeurótica se encuentran íntimamente unidos. De ahí que cuando uno alguna vez ha visto el cuero cabelludo en corte transversal, pues pareciera que fuera bastante grueso. Lo que pasa es que hay tres capas. Por debajo de esta galia aponeurótica vamos a encontrar otro tejido conectivo que va a ser el tejido conectivo laxo, ¿ya? Y este se va a ubicar exactamente por encima de lo que ya vendría a ser el pericráneo, o conocido con el nombre de periósteo craneano, ¿no? Entonces miremos las capas, piel, tejido conectivo denso, y ahí vendríamos a ver a la galia aponeurótica, tejido conectivo laxo, y después el pericráneo, ¿no? Muy bien. Estos elementos entonces además van a estarse permitiendo, sobre todo la existencia del tejido conectivo laxo, que si bien es cierto que el cuero cabelludo es grueso en esas tres capas superficiales, se pueda desplazar ligeramente sobre el diploide craneano, ¿no? Esa es la función del tejido conectivo laxo. También hay que considerar que existen las venas emisarias, que en realidad vienen a ser venas que están drenando desde este tejido conectivo denso hasta los senos meningios al interior del cráneo. Entonces hay una vía por la cual puede llegar de lo superficial hacia lo profundo, ¿no? Esto es importante sobre todo para el caso, por ejemplo, de infecciones, ¿no? Muy bien, entonces esta es la consistencia del cuero cabelludo. Aquí lo vemos mucho más anatómica la imagen, vemos piel, tejido conectivo denso, la galia aponeurótica, tejido conectivo laxo y finalmente el pericráneo, ¿no? Y además, pues veo después finalmente la diploide craneal y a continuación las membranas meningias, que pues eso lo vamos a estudiar con posterioridad. Bueno, aclarado esto, ya podemos hablar de la región superficial de la piel. Obviamente la piel de la cara tiene una información especial y esta va a ser dada por el nervio trigémino. El nervio trigémino tiene dos ramos. Un ramo oftálmico, un ramo V2 o maxilar y un ramo V3 que también se conoce con el nombre de mandibular, ¿ya? El nervio oftálmico va a hacerse presente en la región mediante la emisión de los nervios supraorbitarios y además de los nervios frontales internos, ¿ya? También puede emitir algún nervio frontal así en la cara lateral, mientras que el V2 va a estarse presente en la región mediante el nervio infraorbitario y además el nervio cigomático o malar, ¿no? El malar atraviesa el hueso cigomático malar y el infraorbitario aparece por debajo de la región de la órbita, el agujero infraorbitario. Y finalmente el tercer ramo, el mandibular, va a hacerse presente en la región mediante el nervio inframentoniano y además las ramas bucales y temporales del temporobucal. Entonces esas son ramas netamente superficiales, son sensitivas y son vitales, ¿no? La parte
extrema y posterior de lo que es el cuello y la parte superior del cráneo, ¿no? Que está además inervado, recuerden por lo que habíamos comentado, que eran las ramas dorsales de los primeros nervios cervicales, sobre todo muy importante que era el nervio sedoso de Arnold, ¿no? Mientras que el cuello, recordemos que es inervado por las ramas superficiales del plexo cervical, ¿ya? Ya pasada este primer plano, que es lo superficial, tendríamos que, al levantar la piel, ya apreciar músculos que en el caso de la cara son subcutáneos, como pasaba con el caso del platismo, ¿no? Entonces, estos músculos subcutáneos que encontramos a nivel de la cara van a ser los músculos mímicos de la cara, pero sin embargo estos no son los únicos músculos que existen en la cara, también existen los músculos masticadores y también van a estar los músculos que se asocian sobre todo a algún tipo de órgano del sentido. Por ejemplo, en el ojo, los músculos que tienen que ver con el movimiento ocular; en la lengua, los que tienen que ver con el movimiento de la lengua; y en la nariz, pues los que tendrán que ver pues, con los movimientos de la propia nariz, ¿ya? Para comprender entonces el tema de los músculos es importante hablar de su origen genético, filogénico, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en pleno desarrollo de vida intrauterina, sobre el polo cefálico sabemos de que se van a conformar arcos faringeos, también conocidos con el nombre de arcos branquiales, ¿no? Estos arcos faringeos o arcos branquiales tienen una correlación. Recuerden que durante todo el desarrollo, antes de que se conformen este polo cefálico y estos arcos branquiales, existía segmentación sobre este embrión, y de ahí a que evolucionen el concepto de metámera, y la metámera dio origen a lo que conocíamos como dermatomas, miótomos, esclerótomos, ¿no? Y viscerótomos además, ¿no? O sea, son segmentos que van a guardar esa relación durante todo el desarrollo. El caso de los arcos branquiales pasa exactamente lo mismo, con una connotación. Las branquias, porque en realidad por eso se llama arcos branquiales, en realidad vienen a ser vísceras. Entonces los músculos que se originan de estas vísceras tienen la connotación que su origen embriológico es visceral, pero en realidad se comportan como musculatura estrial, es más, la fibra también es estrial, pero por eso en algunos casos se les conoce como músculos de tipo visceral. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces existe un primer arco branquial en el cual se va a desarrollar posteriormente un nervio importante, que es el nervio trigémino, ¿no? De este mismo arco branquial se van a originar los músculos masticadores, ¿ya? Como el caso del, obviamente, el temporal, el placentero, el pterigoideo externo y el pterigoideo interno, ¿no? También se van a desarrollar de este arco branquial el vientre anterior del digástrico y el músculo miloioideo, el músculo tensor del tímpano y el músculo tensor del dedo de talar también. ¿Ya? ¿Listo? Del segundo arco branquial vamos a ver que se va a originar el nervio facial, va a estar en relación a este nervio facial, y de él se van a originar los músculos de la expresión facial, como el caso del auricular de los labios, de los párpados, del senador, del occipital, etc. ¿Ya? También se van a originar evidentemente el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico, y el músculo estapelio, ¿no? Que es el músculo que va a actuar sobre el estribo a nivel del oído medio. Entonces aquí estamos viendo esa imagen de lo que estamos explicando. Veo el primer arco branquial en relación al nervio trigémino, y además que en este se estarían originando los músculos de masticación y del piso de la boca, ¿no? Facial estaría en relación obviamente a los músculos mímicos, ¿no? El tercer arco branquial está en relación al nervio glosofaríngeo, ¿no? Entonces el glosofaríngeo, recuerden que es un nervio que es sensitivo, de una diferencia visceral especial, porque recoge la sensibilidad que viene del seno carotídeo y glemos carotídeo, pero además está relacionado con un único músculo, que es este de acá, que vendría a ser el estilofaríngeo, ¿no? Que va desde el estiloides hasta ese músculo sí lo va a terminar inervando, ¿ya? Otro músculo relacionado con esto va a ser el nervio vago, que lo estamos viendo acá, que está relacionado con el cuarto arco branquial, y el vago pues va a estar en relación al movimiento de los músculos intrínsecos de la laringe, ¿ya? Pues estos músculos que están ahí adentro, intrínsecos de la laringe, pues están controlados por el nervio vago. Además, obviamente que sabemos que el vago va a controlar lo que es el estímulo parasimpático en la mayor parte del cuerpo. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces los músculos cutáneos de la cara, que ya sabemos que se han originado en el séptimo, en
el segundo arco faríngeo, ¿no? Entonces, ¿cómo los clasificamos? Más o menos vamos a clasificar a cuál es el área alrededor del cual están. Entonces vamos a encontrar músculos en relación al cráneo. Entonces ahí encontraría los occipitos frontales, a los auriculotemporales y además a los temporales, ¿no? Músculos cutáneos del párpado, del auricular al subauricular, al músculos de la nariz, al piramidal, al transverso nasal, al dilatador de las alas de nariz, músculo de la boca, el auricular de los labios, compresor de los labios, elevador común propio, canino cigomático mayor, bucinador sólido. Como vemos, entonces, la mayor cantidad de los músculos está en relación a la boca, ¿ya? Ahí tenemos una buena proporción. Entonces, ¿qué caracterizaría estos músculos? Simplemente acordarnos de que los acabo de mencionar simplemente en general. Estos músculos tienen características comunes. La primera es de que su posición es netamente subcutáneos, ¿no es cierto? Ahora, no van a utilizar un movimiento de palanca. O sea, ¿qué quiere decir? No están insertados entre dos huesos de tal manera que se permite un movimiento entre dos huesos o dos palancas, un hueso, un cartílago, dos cartílagos, lo cual es muy especial de estos músculos, porque solamente una de sus inserciones se produce a nivel del hueso y la otra va a ser subcutánea, ¿ya? Entonces, por eso, cuando se contraen, logran precisamente la expresión facial. Otra característica común de estos músculos es que no son músculos antigravitatorios, o sea, no se van a oponer a la fuerza de la gravedad, simplemente sirven para la expresión facial con la mímica, ¿ya? Se agrupan, como les había dicho, alrededor de los orificios de la cara y por sobre todo tienen que ver con la expresión que es parte de nuestra habilidad comunicacional, ¿no? Los músculos mímicos tienen la capacidad de transmitir emociones, ¿no? Recuerden que las emociones básicas que existen son alegría, ira y miedo, la tristeza, la sorpresa y el asco. Entonces transmiten eso. Y esto, aunado al lenguaje articulado, o a la palabra y al gestual, también van a transmitir información, sobre todo en los canales de comunicación, ¿ya? Y es bien interesante, por ejemplo, algunos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ser humano se evoluciona el tema de lo que es la esclerótica, porque es una esclerótica visible. En la mayor parte de animales no ocurre eso. La esclerótica no es capaz, no se ve, ¿no? Bueno, esto, además de, obviamente, mejorar las condiciones en las cuales nosotros podemos ver poca luz, ¿no? Porque también somos seres que somos cazadores, ¿no? También ayuda a una razón bien sencilla, podemos ver la luz, pero además ayuda en las habilidades de comunicación, porque el movimiento ocular que nosotros podemos tener, y sobre todo los párpados que cubren estos ojos, pueden expresar diferentes tipos de emociones, ¿ya? ¿Listo? Lo mismo pasa con la apertura bucal o las características de la nariz, ¿ya? De ahí a que pensemos nosotros, hay información que puede cambiar totalmente de sentido en función a la expresión facial, ¿no? Si una persona puede decir algo, ¿no?, con una expresión neutra o tranquila, entonces decimos que es la verdad. Pero si yo digo algo, mientras tengo una expresión de disgusto, de desagrado, de desconfort, esa expresión en realidad se traduce en algo totalmente opuesto, ¿ya? ¿Listo? Es así como encontramos la mentira, ¿no? Las personas muy observadoras son capaces de poder encontrar la mentira en la expresión facial de las personas, ¿ya? Muy bien, otro elemento importante entonces es ya la descripción que vamos a hacer de cada uno de los músculos faciales. Entonces vamos a empezar con los músculos de la frente, la ceja y los párpados. El primero sería el occipito frontal, el cual se origina en los 2/3 laterales de la curva occipital superior y desde ahí va a insertarse en la cara profunda de la región ciliar. Por ende, cuando se contrae, va a llevar las cejas hacia arriba, ¿ya? Otro es el músculo superciliar, el cual va desde el extremo interno del arco superciliar, como estamos viendo acá, ¿no?, hasta lo que viene a ser la cara profunda de la piel de la ceja, y por ende va a fruncir el ceño. Por eso es que también al superciliar se le conoce con el nombre de corrugador de la frente, ¿ya? Otro músculo es el auricular de los párpados, que tiene dos porciones. La porción palpebral es la porción que se origina lateral al ligamento interno y cresta posterior del hueso lagrimal. Recuerden que el hueso lagrimal está en la porción medial, pues por ahí se origina.
y la porción orbitaria que parte del hueso nasal, de la parte medial del hueso frontal de la rama ascendente, el maxilar superior y la cara inferior y borde del ligamento lateral interno, y desde el peso obviamente termina insertándose a nivel del párpado, en el rafe palpebral externo y en el ángulo externo, ¿no? Entonces viene desde la parte media hasta la parte lateral, ¿no? Este músculo palpebral orbicular de los párpados entonces tendrá como función cerrar a los párpados, ¿no? Cerrar los ojos, como se dice comúnmente, ¿no? Otro músculo es el elevador del párpado superior, el cual se está originando en la cara inferior del esfenoides, ¿no? Recuerden que la órbita, cuando si la sacaríamos, veríamos que en el techo hay parte del esfenoides. Desde este esfenoides está originando este elevador párpado superior para insertarse a nivel del párpado de 3 puntos. Una porción superficial se inserta en la cara profunda de la piel del párpado superior, o sea, en la propia piel. Otra porción media se inserta en el borde superior del tarso. Hay que recordar que el tarso es esta estructura cartilaginosa que le está dando consistencia al párpado superior. Y otra porción profunda que va a irse por detrás del tarso para insertarse en el fondo del saco conjuntival superior, ¿ya? Entonces este es el elevador del párpado superior, pues ya acabamos de ver sus funciones, ¿ya? Siguiente, vamos a ver a los músculos asociados con la nariz, ¿no? El primero es el músculo piramidal de la nariz, lo estamos viendo acá, ¿no? Está originado en la parte inferior del hueso nasal y se inserta en la cara profunda de la piel de la región interciliar, por ende eleva la piel de la raíz de la nariz, ¿ya? El siguiente, el transverso de la nariz, lo estamos viendo acá también, ¿no? ¿Ya? Este músculo transverso viene de la línea ponerótica del dorso de la nariz y se inserta en la cara profunda de la piel de los bordes de la nariz, ¿no? Por ende va a dilatar los orificios nasales. Siguiente, el músculo del ala de la nariz, ¿no? Va del trapeo lateral del ala de la nariz a la cara profunda de la piel del surco nasolabial. Entonces este lo veremos por acá, ¿no? El elevador propio del ala de la nariz, ¿ya? ¿Listo? A continuación viría el miotiforme. El miotiforme no lo vemos acá, pero sabemos que está en la fosita miotiforme, que está por debajo del orbicular de los labios, y debajo va a estar. Este miotiforme va desde la foseta miotiforme maxilar superior y de la protuberancia del valor del canino hasta el tabique nasal y borde posterior del ala de nariz, ¿no? Pues llega hasta acá, de tal manera que cuando se contrae, te girará obviamente la nariz hacia abajo, ¿no? Y no solamente eso, sino que también desciende el ala de la nariz y estrecha el orificio nasal, ¿ya? Finalmente, el elevador común del labio superior y del ala de la nariz, este lo estamos viendo acá, el elevador común, ¿no? Tiene un origen en la cara externa de la apófisis ascendente del maxilar superior. Es una porción profunda en la mitad interna del borde inferior orbitario y se va a insertar en la cara profunda de la piel posterior del ala de la nariz y el labio superior, y la porción profunda se va a insertar en la cara profunda de la piel del borde inferior del ala de la nariz y del labio superior. Por ende, ¿qué va a hacer? Va a elevar al labio superior y también eleva el propio ala de la nariz, ¿ya? Pues esos son los músculos alrededor de la cavidad nasal. Finalmente, los músculos que se asocian a la boca, ¿no? La boca, por si acaso, viene a ser una estructura bien interesante, porque ahí vamos a ver que están confluyendo una serie de músculos, todos los que están alrededor de la boca. Piensen que son alrededor de unos 10 músculos que confluyen sobre la boca. Y si consideramos que hay en el lado derecho e izquierdo, en realidad son 20, ¿no? El sustrato músculo conectivo, o del tejido conectivo y demás muscular, o fibromuscular, que se constituye en la base de la boca, es lo que se conoce con el nombre de modiolo, ¿no? Modiolo viene a ser esa estructura fibromuscular que está constituyendo la base de la apertura bucal. Obviamente es elástica, porque la boca puede cambiar de tamaño, ¿no? Sobre este modiolo va a sentar este músculo interesante, que es el músculo orbicular de los labios, ¿no? Está absolutamente por encima de todo el modiolo de la boca, ¿no? Ahora, sobre este modiolo de boca, sobre todo a la parte de las comisuras labiales, es donde vemos que se inserta la mayor cantidad de los músculos que se relacionan con la boca, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos músculos, no? En primer lugar, el miotiforme, ya lo hemos mencionado, va obviamente desde la fosa miotiforme,
tiene que ver con el tabique, que está ahí profundamente en el auricular de los labios. Los elevadores del labio superior también lo mencionamos, obviamente, el elevador común del labio superior y la nariz, ¿no es cierto?, va a producir la elevación del labio superior. El canino se va a encontrar en un plano profundo. Acá vemos, obviamente, miren, al elevador de la nariz, al elevador común de la nariz y labio superior, y ese de acá sería el elevador propio del labio superior, ¿no? Estos músculos son superficiales. Si yo lo requiriese, encontraría profundamente a este músculo, que corresponde al elevador del ángulo de la boca, también conocido como canino, ¿ya? Entonces es un músculo facial, pero que se encuentra en un plano profundo respecto del músculo elevador propio del labio superior y del ala de la nariz, ¿ya? Siguiente músculo encontraría el cigomático mayor y menor, los cuales estamos viendo que vienen desde la apófisis cigomática, también para finalmente llegar a nivel de lo que es la cara profunda de la piel comisural y el labio superior, como les decía, el tema del modiolo. Esto va a pasar tanto en la comisura labial, tanto en el lado del cigomático menor como del cigomático mayor. Finalmente, el bucinador, sobre esta primera serie que estamos viendo acá, es un músculo que se está originando profundamente a nivel de dónde, en lo que es el rafe pterigomaxilar. También se origina en el borde del velar de los maxilares superior e inferior, a lo largo de los últimos molares, y desde ahí se va a terminar insertando en la cara profunda de la piel, en el tercio externo del vestíbulo bucal, ¿no? Entonces ahí lo estamos viendo al bucinador, ¿ya? Los siguientes músculos es el risorio. El risorio, recuerden que va a encontrarse justo entre la región entre cigomático mayor, menor y bucinador, aparece esta bola que es la bola adiposa de Bichat. Justo por encima de él encontraría el músculo risorio, el cual también se está dirigiendo hacia la comisura labial. El risorio se está originando en parte de la poneurosis de un músculo que es superficial en este punto, pero que no es mínimo. ¿Quién es? El músculo massetero, ¿no? Entonces desde ahí se está dirigiendo hacia la comisura labial, ¿no? De otros músculos que vemos, obviamente, va a ser el cuadrado del mentón, el cual estamos viendo acá, que se está originando a nivel del tercio anterior del borde externo del maxilar inferior y se inserta en la cara profunda de la piel del labio inferior, ¿no? Otro va a ser el borde del mentón, que se está originando en las salientes alveolares de los dos incisivos y canines inferiores y se está insertando en forma de borda en la cara profunda de la piel del mentón, ¿ya? El triangular de los labios se origina por debajo del cuadrado del mentón en la parte anterior de la línea externa del maxilar inferior y se inserta en la comisura labial entrecruzando las fibras con el cigomático. La porción profunda entrecruza las fibras con el bucinador y además está llegando inclusive desde este punto, estas fibras profundas, hasta el ala de la nariz, ¿no? O sea, no queda solo en la comisura, sino la porción profunda llega hasta la propia ala de la nariz, ¿no? Ese va a ser el caso del músculo triangular, ¿no? Por último, el orbicular que les he dicho está exactamente sobre el modiolo, ¿no? Entonces, el modiolo es acá lateral y se inserta pues del modiolo a modiolo. Bueno, entonces, modiolo es un concepto bien interesante, ¿no? En el cual vamos a ver que se van a agrupar los músculos que tienen relación con la estructura bucal, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es una estructura periomuscular compacta y fundamental en la comisura de la boca, donde convergen y interconectan las fibras de varios músculos de expresión facial, ¿ya? El modiolo es un punto de equilibrio, ¿no? Porque ¿qué pasa en el modiolo? Recuerden que va a haber músculos que tiran la comisura hacia afuera y músculos que tiran la comisura hacia adentro. Pero ¿por qué tienen la comisura a su posición? Porque hay un equilibrio entre estos músculos, ¿no? Entonces permite la simetría facial en ambos lados. Pero no solo eso, sino pensemos también en un concepto de profundidad. Si yo me pongo así de perfil, me doy cuenta que mi modiolo está pues, precisamente delante de mis arcadas dentales, ¿no? Si es que privilegiarían los músculos que tiran este modiolo hacia afuera, mi comisura labial tendría a parecer abultada hacia adelante. Y si privilegiaría, por ejemplo, el bucinador que tira hacia atrás, lo que terminaría pasando es que mi modiolo se deprimiría. Y si mi modiolo se deprimiría, ¿qué pasaría cuando muerda? Continuamente me estaría mordiendo, ¿no? Entonces, obviamente, por eso nos damos cuenta que se trata de una estructura muy importante, la cual debe permanecer en equilibrio, ¿no?
Muy bien, ya hemos comentado, además de los músculos epicranianos, cual ya hemos comentado el occipital frontal, también existe el temporoparietal, el cual es más rudimentario que el occipital frontal. Cuando ustedes vean la disección van a ver que es extremadamente rudimentario el occipital frontal. Hay algunas fibras musculares humanas que se suelen ver. El temporoparietal es mucho más rudimentario y obviamente va a estar en la frontal, ¿no? Todos los músculos epicranianos, recordemos nuevamente, son inervados por el nervio facial, ¿no? Muy bien, ya con esto completado, el tema de los músculos faciales, su inervación, su distribución y demás, tenemos que considerar lo siguiente. Hasta el momento en la cara hemos visto pues, que está actuando el patético, la inervación sensitiva, y también está actuando el músculo facial, dando inervación sobre todo a los músculos mímicos de la cara, ¿ya? Pero además hay otros pares craneales, por ejemplo, asociados al ojo está el tercer motor ocular común, que es el par, el cuarto par patético, y además el motor ocular externo. Pero además recuerden que también está por ahí el nervio hipogloso, ¿no? De los cuales vamos a ver después con mayor detalle qué lo están haciendo exactamente. Sobre todo el hipogloso tiene una gran labor en la inervación de la lengua que está al interior de la cavidad bucal, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo inervaríamos a los músculos mímicos de la expresión facial? ¿No? Obviamente con el nervio facial. El nervio facial está saliendo del agujero estilomastoideo, atraviesa la glándula parotidia y me da dos troncos, el tronco temporobucal y me da el tronco cérvico facial. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, el tronco temporobucal y el cérvico facial vienen a ser las ramas principales de este nervio, y esta división se da al interior de la glándula parótida porque va a atravesar la glándula parótida. De la rama temporobucal o temporofacial vamos a encontrar que existen las ramas temporal, cigomática y bucal. ¿Ya? La temporal obviamente se dirige a la región temporal, la cigomática a la región cigomática y la bucal obviamente a la región bucal. ¿Para hacer qué? Obviamente para inervar los músculos de expresión facial que están ahí vecinos, ¿no? La otra rama es la rama cervicofacial, la cual se divide en la rama marginal mandibular, que es esta que estamos viendo acá, que obviamente estará destinada para el triangular, para el cuadrado, para la borla, ¿no es cierto? Y esta rama, que es la rama descendente del cervicofacial, la rama cervical del cervicofacial, la cual estudiamos, que era la que se nos usaba con la rama ascendente de la cervical transversa, del plexo cervical superficial, para terminar inervando al látex. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahí vemos esas 5 ramas del nervio facial, ¿no? La relación de estos músculos mímicos en la cara. Entonces, por consiguiente, es importante hablar de la parótida, ¿no? La parótida es una glándula salival que va a estar ubicada, como vemos acá, justo detrás del maxilar. Acá se ha roto la rama maxilar superior, ¿no? Entonces está en lo que es la fosa retromandibular o retromaxilar inferior, ¿no? Esta fosa retromandibular está ocupada por la glándula parótida y es el espacio que existe entre el maxilar y lo que es la apófisis mastoides. Y por abajo estaría limitada por la ligada de músculo esternocleidomastoide, ¿no? Entonces, en este espacio está la glándula parótida y, como vemos, está siendo atravesada por el nervio facial. Además que la forma por la cual la glándula parótida se va a proyectar hacia adelante va a permitir que, sobre todo la porción superficial, se proyecte por encima de quién, el músculo massetero. Y ahí emerge su conducto excresor, que es el conducto de esteno, o conducto parotidio, el cual se dirige hacia la pared bucal para perforar al cocinador. ¿Ya? Entonces, es la historia de los glándula parótida. ¿Qué fabrica? Fabrica fundamentalmente saliva, ¿no es cierto? Y está controlada, y aquí veo que es interesante, cuando nosotros hablamos de inervación, ¿ya?, de glándulas, obviamente sabemos que las glándulas son vísceras, por ende el componente importante que nos interesa son la inervación autonómica, ¿no?, tanto la simpática como la parasimpática. Pero la acción, o sea, la función propia de la glándula de secretar, está comandada por el parasimpático, ¿ya? El simpático llega sí, pero tendrá que ver más con la contracción, semicontracción, inervación de vasos que nutren a la glándula. Pero en la propia producción se encarga el parasimpático. Por eso es que cuando vemos el tema de glándulas tenemos que estar bien atentos a cómo le llega la inervación parasimpática, ¿ya? Para el caso de la glándula parótida es inervada por el
nervio glosofaríngeo. ¿Ya? Es inervada por el nervio glosofaríngeo. Entonces, ¿de quién depende la producción de saliva, de la parótida? Del nervio glosofaríngeo. ¿Ya? Y eso va a tener unas connotaciones bien importantes, como vamos a estudiar después cómo llega el nervio glosofaríngeo a esta glándula. ¿Ya? Un siguiente componente importante para entender la cara es obviamente su vascularización y irrigación. Entonces, en la región de la cara superficial, evidentemente el elemento más importante es la arteria facial, ¿ya? Pero no es el único que estamos viendo acá. La arteria facial obviamente es una rama de la arteria carótida externa, es la quinta rama, bordea el maxilar inferior y empieza a ascender con dirección hacia el ángulo de la nariz, ¿no? En su recorrido me emite las arterias auriculares inferiores o labiales inferiores, las labiales superiores, me da la arteria transversa de la nariz y finalmente se convierte en lo que es la arteria angular, ¿no? Pues que me da la arteria transversa de la nariz se convierte en la arteria angular, ¿no? No es la única arteria, y como vemos acá, además estaría presentes, viniendo desde acá profundamente, desde la órbita, otra arteria que es rama de la carótida interna, que es la arteria oftálmica. ¿Ya? Pues la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna, también para participar en la irrigación de la región, sobre todo porque aquí me emite dos arterias. El tema desagreficado, que estaría la arteria frontal externa y la arteria frontal interna, ramas de la oftálmica. ¿Ya? ¿Listo? Otra arteria que participa es la arteria temporal superficial, la cual no solamente me viene a ligar la región frontal y la región temporal, sino también emite esta arteria que estamos viendo aquí, que es la arteria transversa de la cara, ¿no? La cual obviamente va a encargarse también de irrigación de los elementos vecinos que tiene a ella, ¿ya? Otra rama importante ya es esta de acá, la cual estamos viendo que es la arteria maxilar interna, ¿no? La arteria maxilar interna, miremos su posición, es muy interesante, porque la arteria maxilar interna en realidad se encuentra detrás de la rama ascendente del maxilar. Ese espacio donde está esa arteria se conoce con el nombre de fosa cigomática. Entonces, la arteria maxilar interna es el principal elemento de vascularización de la fosa cigomática, ¿ya? Y como vemos, esta arteria desde la profundidad emite ramos que también se hacen superficiales. Un ejemplo es la arteria bucal. Otro ejemplo es la arteria dentaria inferior, la cual debajo de lo que viene a ser el agujero mentoniano se hace superficial también de irrigar. Otro ejemplo también es de la muestra interna, es la arteria infraorbitaria, la cual debajo del agujero infraorbitario se hace superficial para irrigar las regiones vecinas, ¿ya? Entonces, esa es el resumen de irrigación de la cara, ¿no? Rápidamente lo hemos visto y pues recuerden que acompañando a la arteria también vamos a notar la vena facial. En el caso de la vena también ocurre una anastomosis entre la vena angular y la vena oftálmica, ¿ya? Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo considero que esta vena facial y esta vena oftálmica es anastomosa, encontraría una vía directa de comunicación entre la superficie de la cara y los senos venosos, ¿ya? Eso constituye lo que es el famoso triángulo de la muerte, que está limitado por las comisuras labiales y además de la gravera, ¿no? Y un triángulo, ¿no? ¿Por qué triángulo de la muerte? Porque si yo encuentro que hay una comunicación del drenaje venoso, si yo tuviera un forúnculo o una infección a nivel de esa región, pues, y no lo manejo bien, podría ser que ese germen que está ahí a nivel de la piel, como estafilococo, termine disparándose y termine a nivel de los senos meningios. Y si llegara ahí, pues ocasionaría una meningitis brutal y mata a la persona, ¿no? De hecho, eso era lo que pasaba antiguamente en la era preantibiótica, ¿no? Entonces, las personas morían precisamente porque había una manipulación de la región y terminaban pues, muertos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa anastomosis es importante, ¿no? Ya hemos visto las ramas de la facial, voy a pasar, ¿no? Y recuerden de que también participa no solamente la arteria facial, sino la arteria maxilar interna y esta arteria que es la arteria temporal superficial. En cuanto al drenaje linfático, porque el venoso ya hemos visto, como vemos en este esquema, todo el drenaje linfático de la región de la cara se suele ir hacia los ganglios que están por debajo de la mandíbula, ¿no? Entonces, eso es una referencia bien interesante. ¿Por qué? Porque la región cervical está llena de ganglios linfáticos, ¿no? Pero es bastante distinto el que uno encuentre una bolita o un ganglio asociado al borde inferior del maxilar, que probablemente está asociado a
alguna infección o una inflamación de la cara o de los dientes, ¿cierto? ¿No? A que nos encuentre al nivel del triángulo posterior, en la región supraclavicular. ¿Por qué? Porque los que están por debajo del maxilar, por lo general son reactivos a un proceso inflamatorio que viene desde la cara o de la boca o de la nariz, ¿no? Mientras que los que aparecen espontáneamente por encima de la región clavicular, en la fosa supraclavicular o en el triángulo posterior, por lo general no se encuentran, son de alguna forma primigenios, ¿no? Y eso es un tema que me hace preocupar porque podría estar pensando dentro de mis causas en enfermedades tipo linfoma, ¿no? Que serían propias de los años, ¿no? Los cánceres tipo linfoma, leucemia, son los linfomas. Entonces, bien interesante este tema del drenaje venoso. Hay dos venas asociadas al drenaje venoso de la cara que sí tienen nombre propio, ¿no? La primera es la vena retromandibular, ¿no? La vena retromandibular se origina por la unión de la vena maxilar interna con la vena temporal superficial. Y esta vena retromandibular, como vemos, va a terminar desembocando a nivel de la yugular interna. ¿Ya? Tiene nombre propio. La siguiente vena que tiene nombre propio en la región es una que ya le hemos estudiado, que es el tronco tirolinguofacial, que es unión de la vena tiroidea inferior, de la lingual y de la facial, ¿no? Este tronco tirolinguofacial es importantísimo. Miren, acá lo estamos viendo porque me está recogiendo sobre todo la vena lingual, el drenaje que viene desde el piso de la boca, ¿ya? Desde el piso de la boca. ¿Por qué esto es importante? Por una razón sencilla, ¿no? Nosotros necesitamos que algunos fármacos que administramos a la persona sean de una distribución o de una biodisponibilidad pues rapidísima, o sea, que tengan que estar rápidamente actuando, ¿no? Entonces tenemos formas de administrar fármacos. Obviamente la oral es la más lenta porque tiene que pasar el proceso de digestión. Otra forma de administración de fármacos es la intramuscular, en la cual tomamos un fármaco y esperemos que se absorba dentro de los plexos sanguíneos que están pues alrededor de los músculos, ¿no? ¿Ya? Pero también es lenta en comparación a esta vía, la vía sublingual, ¿no? La vía sublingual es una forma de administrar fármacos, ¿no? Pero que debe de cumplir el fármaco una condición de ser liposoluble, ¿no? Entonces se coloca ahí debajo de la lengua, son absorbidos por el piso del abólico, llegan a la vena lingual. La vena lingual la va a llevar a la yugular interna al tronco venoso brachiocefálico, de ahí a la vena cava, a la aurícula derecha, de ahí va al circuito pulmonar y regresa rápidamente a la aurícula izquierda para ser pues enviado a todo el cuerpo, ¿no? De tal manera que esta vía va a ser bastante rápida, ¿no? Porque el circuito cardíaco, el circuito pulmonar es rápido, ¿no? Entonces de esa forma tengo un fármaco que rápidamente va a actuar cuando yo requiera esa velocidad. El ejemplo más típico es cuando nosotros vemos los casos en los que las personas pues, tienen este tema de anginas de pecho inestables, ¿no? Las cuales saben, se dan cuenta de que hay una vasoconstricción muy fuerte en sus arterias coronarias y se ponen pues un medicamento que puede ser un isosolvide, ¿no? Debajo de la lengua, inmediatamente les pasa esa sensación, porque ese fármaco actuó rápido y ha dilatado a la arteria. Lo mismo pasa con algunos antiinflamatorios que también se utilizan así muy rápidamente, sobre todo para calmar dolores intensos, ¿no? Muy bien, entonces ese es el sustrato anatómico de la actuación. Aquí vemos entonces todo lo que acabamos de explicar, conjunto, ¿no? La vascularización, los músculos superficiales, la glándula parótida, los músculos mímicos y demás, ¿ya? Ahora vamos a estudiar y nos vamos a ir más profundamente y vamos a hablar de lo que se conoce con el nombre de la fosa cigomática. Ya dijimos que la fosa cigomática es un espacio que se encuentra detrás de lo que es la rama ascendente del maxilar. También se le dice región profunda de la cara, esta región, ¿ya? Esta fosa cigomática es importante porque contiene algunos músculos de masticación. Va a contener a la arteria carótida interna en cuanto a lo que es su rama, a la arteria carótida externa en cuanto a su rama es maxilar interna, y además va a contener a las ramas de B3, que es el remo mandibular del trigémino, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la fosa? Como vemos por acá arriba, el límite de la fosa estaría constituido por el arco cigomático y el ala mayor de los esfenoides.
hacia abajo, recuerden que aquí está la rama ascendente y maxilar, entonces hacia abajo va a estar limitado por el plano horizontal que pasa por debajo de la rama del maxilar inferior, ¿no? Entonces, ese sería su límite inferior. Recuerden que esto se va a estrechar, porque aquí esto es amplio, pero en la medida que vamos descendiendo por la cara posterior del maxilar, por ejemplo, recuerden que este músculo pterigoide interno, que desde la base se inserta en el maxilar, entonces sería como un estrechamiento. Entonces, por eso es que este límite de abajo se suele estrechar. Por afuera, o sea, hacia el lado lateral, estaría la cara interna de la rama ascendente del maxilar, y por la cara mediano interna estaría la apófisis pterigoideas y la faringe. Recuerden que la faringe se inserta, además aquí, en las apófisis pterigoides, entonces sería el límite mediano interno. Hacia la parte anterior tendría lo que es la tuberosidad del maxilar, y hacia la parte posterior, ocupando la fosa retromandibular, encontraría la parótida. Entonces, esos son mis 4 paredes que me limitan mi fosa cigomática. Aprovechamos la imagen también para entender lo siguiente. Esta fosa cigomática se trata de un espacio, ¿no? Pero este espacio se relaciona con, si yo me doy cuenta, por acá arriba hay otro espacio, que esta sería la fosa temporal. Me doy cuenta que por delante hay otro espacio, pero esta sería la hendidura pterigomaxilar, ¿ya? O fosa esfenomaxilar, ¿no? ¿Por qué esfenomaxilar? Porque este es el maxilar superior y este es el esfenoides. Entonces, las apófisis pterigoides pertenecen al esfenoides. Entonces, por eso es pterigo o esfenomaxilar, es hendidura. Lo estamos viendo ahí, ¿ya? Obviamente, hacia afuera se relaciona con el maxilar y hacia la parte posterior con la parótida, ¿no? Entonces, esas son las relaciones de esta fosa cigomática, ¿no? Ahí vemos ese gráfico de cómo estaría representado, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver el contenido de la fosa cigomática y empezamos con los músculos pterigoideos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los músculos pterigoideos? Existen 2. El músculo pterigoideo interno se está originando a nivel de la propia fosa pterigoidea, a nivel arriba, y de ahí se va a dirigir hacia abajo y atrás, afuera además, para terminar insertándose a nivel del ángulo del maxilar. Este es el recorrido pterigoideo interno. Acá, por si acaso, no está por delante de la rama, está por detrás. Entonces, ahí estoy viendo el músculo pterigoideo ahí. ¿Ya? ¿Listo? El siguiente músculo sería el pterigoideo externo, el cual se origina en 2 fascículos, uno superior que se inserta o se origina en la parte del ala mayor del esfenoides, ¿ya? Y otro que se está conformando a nivel de la fosa cigomática, que se inserta o se está originando en el ala externa de la apófisis pterigoides, y los 2 fascículos, el que se origina en el esfenoides y en el pterigoides, termina insertándose aquí a nivel del cuello del cóndilo mandibular, ¿no? Este es el maxilar inferior, este es el cóndilo mandibular, que es el punto en el cual se está articulando con el temporal. Esa es la articulación temporomandibular. Justo antes del cóndilo hay un adelgazamiento que es el cuello, y es ahí donde se está insertando el músculo pterigoideo externo. También se inserta sobre este pequeño disco, este es el disco articular, y obviamente la cápsula de esta articulación, la pterigomaxilar, perdón, la temporomandibular, ¿ya? Entonces, esas serían las situaciones de este músculo pterigoideo externo. ¿Qué hacen los músculos pterigoideo externos? Son músculos asociados a la masticación, ¿ya? Evidentemente, si me doy cuenta el pterigoideo externo cuando se contrae, me llevaría llevar a la propulsión del maxilar hacia adelante, ¿ya? Y si veo además la configuración que viene en un mediano al lado lateral, también estarán asociados tanto el externo como el interno con los movimientos de ¿qué? De lateralización del maxilar, ¿no? Cuando yo muevo el maxilar lateralmente, es el músculo pterigoideo externo. Mientras que, adelantando algo el temporal y el macetero, estos músculos básicamente están concentrados, en el caso del temporal, en la propulsión y la apertura y cierre bucal, y el macetero también en la apertura y cierre bucal, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros mordemos, no hacemos esto, o sea, nadie muerde o come haciendo solamente así, ¿no? Nadie, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el movimiento mandibular siempre es así, ¿no? Cuando uno mastica, el movimiento es así, ¿no? Quiere decir que no solamente hay movimientos de elevación y de
apertura bucal, ¿no es cierto?, sino también en momentos de lateralización, ¿no? Entonces, conjuntamente van a actuar todos los músculos de masticación para lograr esta masticación a nivel incisivos. ¿Ya? Bueno, continuamos. Esos son los principales elementos de esta fosa. El siguiente elemento que está en la fosa pterigoidea es esta, en la fosa pterigoidea, es el B3, ¿no? El nervio B3, que sabemos que es rama del trigémino, llega a la región atravesando lo que es el agujero oval. ¿Ya? Por ahí llega. Una vez que lo atraviesa, se divide en dos ramos, el témporo bucal y el témporo maceterino, ¿no? También se le dice división anterior y división posterior. ¿Ya? La división anterior o témporo bucal, como vemos, va a dar origen a los nervios temporales profundos anteriores y posteriores, ¿no es cierto? Y además me va a dar origen a este nervio que es el nervio bucal. Recuerden que estamos hablando del nervio trigémino, ¿no? Entonces las ramas temporales inervarán al músculo temporal, porque el músculo temporal es un músculo de masticación. Mientras que las ramas bucales, que es estas de acá, no se van al bucinador, sino en realidad se hacen superficiales para inervar la región media de la boca. ¿Ya? Ese es el témporo bucal. Ahora, el tronco posterior, que es este, el tronco temporomaceterino, ¿no? Obviamente va a dar ramas, se llama temporomaceterino porque una de sus ramas principales es esta de acá, que es el nervio aurículo temporal, el cual, como vemos, es una rama superficial. Entonces esta rama temporal sí es cutánea, sí es sensitiva, ¿no? Ese es el aurículo temporal, ¿no? También me va a dar obviamente una rama auricular posterior, ¿ya? Típicamente este nervio aurículo temporal tiene dos fascículos que terminan rodeando a la arteria meningia media. Otros ramos asociados con este tronco temporomaceterino evidentemente serán los nervios maceterinos, que no los vemos en esta imagen porque al retirarse el maxilar y el macetero pues han tenido que ser cortados, ¿no? Las otras ramas van a ser las ramas dental inferior, que es esta de acá, la cual vemos va por el punto dental inferior, que tiene como finalidad darle sensibilidad a los alvéolos dentarios, y después aparece superficialmente como un nervio inframentoniano. De este nervio dental inferior veamos cómo emerge este pequeño nervio que se dirige al miloioideo y el vientre anterior digástrico, que se llama nervio paraminoioideo. Este nervio sí es eferente, mientras que recuerden que el dentario es un nervio aferente, ¿no? O sea, de la sensibilidad. Otro ramo importante del tronco temporomaceterino es este que estamos viendo acá, que es el nervio lingual, ¿no? En su recorrido vemos como el nervio lingual finalmente va a llegar a la base de la boca, dirigirse a la lengua, y ¿qué es lo que va a hacer? Hay que recordar que este nervio lingual, si es del trigémino, el trigémino está asociado al movimiento de la lengua, no. Este nervio le estaría trayendo la aferencia visceral general de la propia lengua, la sensibilidad de la lengua. ¿Ya? ¿Listo? Pero otro detalle, sobre este nervio lingual vemos cómo está llegando este nervio, ¿ya? Para no pasarse con él. A este se le conoce con el nombre de la cuerda del tímpano. Y la cuerda del tímpano es un nervio que procede desde el nervio facial. ¿Ya? O sea, no es quinto par, la cuerda del tímpano procede del nervio facial. ¿Ya? Este nervio facial, entonces, se adosa al nervio lingual, y el componente que está viajando por aquí, en la cuerda del tímpano, es de dos tipos. Hay un componente aferente, o sea, que recoge sensibilidad. Doctor, pero si viene de la lengua, entonces también recoge la sensibilidad de la lengua, sí, pero una sensibilidad no general, sino especial, que es la sensibilidad gustativa, asociada a los 2/3 anteriores de la lengua, o sea, que es el facial el que recoge la percepción del dulce, del salado, del amargo, del ácido y demás. ¿Ya? ¿Listo? También a través de estas fibras del facial le está llegando un componente eferente a este nervio lingual. ¿Qué componente eferente? Un componente eferente de tipo parasimpático. ¿Ya? Y ese componente eferente de tipo parasimpático genera la formación de este ganglio, el ganglio submaxilar. ¿Ya? Es un ganglio autonómico, parasimpático. Y ese componente que ha formado acá es el que permite la inervación parasimpática de la glándula submaxilar y de la glándula sublingual. Quiere decir que la producción de la glándula submaxilar y sublingual depende del nervio facial.
mediante este componente parasimpático que le llega a través de la cuerda. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, muy bien, ahí estamos viendo los componentes del trigémino, del nervio meconiano. Pero miremos, esta es una imagen que viene de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, de lo superficial a lo profundo, ahí veo. Ahora, ¿qué pasa si yo le volteo y veo desde lo profundo hacia afuera? O sea, si yo miro desde lo profundo hacia afuera, veo lo mismo, veo a la B3 saliendo por agujero oval, pero noto que sobre la división posterior aparece este ganglio. ¿Cómo se llama este ganglio? Ese es el ganglio óptico, ¿ya? Que aparece en la cara posterior de la división posterior del metoniano, ¿ya? Este ganglio óptico también es un ganglio autonómico, ¿ya? También es un ganglio autonómico, ¿ya? Pero, ¿cuál es lo importante de este ganglio autonómico, no? Es un ganglio autonómico, doctores, que tiene fibras parasimpáticas. Entonces regresamos nuevamente al ejemplo. El trigémino tiene núcleos parasimpáticos, no tiene núcleos parasimpáticos. Entonces, ¿cómo así se explica este ganglio? Sencillo, si ustedes se dan cuenta, a este ganglio está llegando este nervio, ¿no? ¿Quién es este nervio? Este nervio se conoce con el nombre de nervio petroso superficial menor, y es el que le está llevando al ganglio óptico el componente parasimpático. ¿Ya? ¿Y desde dónde le está llegando este nervio petroso superficial menor y componente parasimpático? Lo está llevando desde acá. ¿Qué hay acá? Esto es la caja timpánica. Pero en la cavidad timpánica existe un plexo que se conoce con el nombre de plexo timpánico, ¿ya? El cual es simpático y parasimpático, ¿ya? Bueno, pero que existe este plexo parasimpático nos invitaría a pensar dónde se originaron las fibras parasimpáticas de este plexo, porque originalmente ahí no van a estar, ¿no? Entonces, para entender a este origen de este plexo parasimpático hay que saber que el componente parasimpático para el plexo timpánico es aportado por un nervio que emerge del glosofaringio, que se conoce con el nombre de nervio de Jacobson, ¿ya? Este nervio de Jacobson penetra en la cavidad timpánica y aporta para el plexo timpánico las fibras de tipo parasimpático, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿qué pasa con el ganglio óptico? El nervio glosofaringio emite el nervio de Jacobson. El nervio de Jacobson forma el plexo parasimpático. El plexo parasimpático emite el nervio timpánico, disculpen, emite el nervio petroso superficial menor. Y mediante este nervio petroso superficial menor llegamos con fibras parasimpáticas hasta el ganglio óptico. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ya tengo ahí la fibra parasimpática que proviene desde el glosofaringio, no del trigémino. ¿Ya? Y después el ganglio óptico, ¿qué hace? El ganglio óptico emite un ramo que se une con ¿quién? Con el nervio auriculotemporal, el cual obviamente se va a dirigir hacia la región temporal y la parte posterior de la oreja. Pero acompañando este nervio auriculotemporal, este ramo parasimpático, finalmente ¿dónde va a llegar? Va a llegar a la parótida. Por eso es que el nervio glosofaringio termina inervando parasimpáticamente a la parótida. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Esa es la historia. ¿Qué más va a hacer? Por ejemplo, si va a inervar este músculo. ¿Quién es este músculo que se ve acá? Es el músculo tensor del tímpano. ¿Ya? Es el músculo tensor del tímpano que sí es inervado por el trigémino. Hay un músculo que también en la caja timpánica es inervado por otro par craneal, sí, el estapedio, pero que ese es inervado por el séptimo par craneal, ¿no? Eso lo vamos a ver mejor cuando hagamos hoy, ¿ya? Muy bien, entonces miren, clarísima está la descripción de los nervios, sobre todo en cuanto a la inervación. Ahora vamos a ver el contenido arterial de la fosa cigomática, ¿no? En fosa cigomática está la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna se describe en 14 ramas, ¿ya? Primeramente se describe que hace un arco hacia arriba, y este primer arco hacia arriba da 5 ramas. Después emite una porción tortuosa, ¿ya? Y esta porción tortuosa de la maxilar interna es previa a que la arteria maxilar interna haga algo interesante. Su porción final de la maxilar interna, adivinen qué hace, se introduce para hendidura esfenomaxilares, que habíamos visto, arteria maxilar, ¿no? Que está en el borde medial de la fosa cigomática, ahí se mete la arteria maxilar.
y ahí es donde va a emitir sus 4 últimas ramas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las ramas de la maxilar? En la primera porción, obviamente, va a emitir la arteria dental inferior, la cual se va a dirigir hacia el conducto dental inferior junto con el nervio dental inferior. Dirigiéndose hacia arriba, vamos a encontrar a la arteria timpánica. ¿Qué hace la arteria timpánica? Atraviesa la fisura petrotimpánica con dirección al oído medio, obviamente para irrigar la estructura que está ahí adentro, ¿no? Vecina a esta encontraremos esta arteria que es la arteria meningia media. La arteria meningia media se va a dirigir al agujero redondo menor, lo va a atravesar y así llega a las meninges y se va a convertir en el principal elemento de vasculatura de las membranas meninges. ¿Ya? Vecino a la meningia media encontraría esta pequeña arteria que es la arteria meningia menor. Esta arteria meningia menor se va a dirigir al agujero oval, ese mismo agujero por el cual estaba saliendo B3. No solo sale entonces por ese agujero B3, sino también se introduce la meningia menor. ¿Ya? ¿Qué hace esta arteria meningia menor? Nutre estas raíces nerviosas y también da porciones vecinas de las meninges. ¿Ya? Finalmente, la última de esta primera porción es esta arteria, está cortada, que es la arteria masseterina. ¿Qué hace la arteria masseterina? Evidentemente, a través de la escotadura que se encuentra entre el cóndilo, el maxilar y la apófisis coronoides, por ahí termina llegando al músculo massetero. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ojo de que no necesariamente hay una sola arteria masseterina, pueden haber más arterias masseterinas. ¿Ya? Pero con fines de deducción mencionamos que se trataría de solo una, ¿no? Y ahí la segunda porción, la primera rama que encontraríamos una rama pterigoidea, pero con esta aclaración. La arteria pterigoidea puede ser una o varias, ¿no? ¿Qué nos queda definir? Que se van por el músculo pterigoide, al interno o al externo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, por eso es de que puede ser varias y por eso es de que podrían describirse más de 14 ramas de la maxilar interna, no pasa nada, pero ya es agrupado de que se van a hacer unos, ¿no? Otra arteria importante vendría a ser rama en esta segunda porción, la arteria temporal profunda media o posterior, como se dice posterior o media, ¿no? Esta arteria temporal profunda posterior o media obviamente se va a dirigir a la fosa temporal en relación al misma inervación que daban los nervios temporales del temporobucal. ¿Ya? Continuamos, emite la arteria bucal. La arteria bucal de la maxilar interna se va a dirigir hacia la superficie del bucinador. Obviamente va a irrigar al bucinador a todas las estructuras que están vecinas a él. ¿Ya? La siguiente va a ser la arteria alveolar, ¿no? Pero ¿qué alveolar? Ya no es la dental inferior. En este caso sería la arteria alveolar superior, ¿ya? La alveolar superior, que se dirige hacia la tuberosidad maxilar para penetrar al maxilar superior y obviamente contribuir a la irrigación de los alveolos dentarios de la arcada dentaria superior. ¿Ya? Entonces ya tenemos pterigoidea, temporal profunda posterior, bucal, alveolar, y la última rama de esta segunda porción va a ser la arteria temporal profunda anterior. ¿Ya? Consideremos, les vuelvo a repetir, de las temporales las puedo considerar como una sola, por eso son 14 ramas. ¿Ya? ¿Listo? Digo temporales, no temporales, ¿no? Y puede haber inclusive más temporales. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí tenemos 5 ramas, considerando que las temporales se duplican, entonces 4 ramas. En la última porción tengo 5 ramas, o sea, ya cuando la arteria está próxima a ingresar al hendidura esfenomaxilar, ¿no? La primera rama, bastante reconocible de ella, es esta arteria que se conoce con el nombre de infraorbital, ¿no? Esta arteria obviamente se va a dirigir hacia el piso de la órbita, ¿ya? Y después va a emerger por el coro infraorbitario hacia la región de la cara. Otra rama en relación a esto vamos a encontrar la arteria esfenopalatina. ¿Qué hace la esfenopalatina? La arteria esfenopalatina del interior de la cavidad esfenomaxilar, ¿no? Perfora el agujero esfenopalatino para terminar a nivel de la pared nasal, ¿no? De la cavidad nasal. Y obviamente a partir de esta esfenopalatina se va a empezar a originar toda la irrigación de la mucosa nasal, ¿ya?
Siguiente rama, la arteriopalatina. Lo mismo, es una arteria que va a irrigar la región. La arteria viriana se introduce hacia el conducto viriano y la arteria palatina superior desciende obviamente por la pared lateral del paladar. ¿No? Entonces esas son nuestras ramas de la arteria maxilar inferior. ¿No? La arteria maxilar inferior. Continuamos, ahí las estamos viendo, ¿no? Entonces vemos como hay varias temporales, estaría esta arteria que vendría a representar a los que son las arterias tiroideas, ¿no? Veo la letal inferior, una pequeña arteria también para el nido ioideo, ¿no? Veo la arteria infraorbitaria, veo las celulares posteriores y veo como la arteria finalmente se está introduciendo a la intrusión maxilar, ¿no? Entonces, parte de lo que ya hemos explicado. Vamos a pasar rápidamente porque más de nuestro enemigo siempre va a ser el tiempo, ¿no? Acá ya dentro de lo que es la intrusión maxilar veo la arteria palatina, la cual, como dijimos, va a atravesar el agujero palatino para terminar irrigando la mucosa nasal, tanto el tabique como las paredes laterales. Veo otra arteria que va a ser la infraorbitaria, veo acá una pequeña arteria que se señala acá, que debería ser la arteria faríngea, acá veo la arteria del conducto televiriano, la arteria viriana y demás, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahora vamos a hablar algo de la región pteriomaxilar, ¿no? La región pteriomaxilar, ya dijimos, está limitada por las fosas pterioides y el maxilar. Igual que el caso de la fosa cigomática, le podemos reconocer algunos límites bastante precisos, ¿no es cierto? Con la salvedad que obviamente la pared externa no existiría porque es comunicación directa con la fosa cigomática. La pared interna estaría representada por la porción vertical del hueso palatino, la pared anterior de la tuberosidad maxilar superior, como estamos viendo acá, la pared posterior de la cara anterior de la base de la apófisis pterigoides. El vértice estaría situado hacia abajo y estaría formado por medio de la apófisis pterigoides y del tubérculo del maxilar, y la base estaría conformada por la parte posterior del tuberosidad maxilar. ¿No? Entonces, esa es nuestra fosa pteriomaxilar. ¿Y qué contiene? Pues obviamente la fosa pteriomaxilar fundamentalmente contiene las ramas de la arteria maxilar interna, las ramas terminales, y contiene este nervio. ¿Quién es? El B2, ¿no? El nervio maxilar. Y además tiene al ganglio asociado al B2. ¿Quién es el ganglio asociado al B2? El ganglio de Meckel, también conocido como pterigomaxilar o pterigopalatino. ¿Ya? O sea, tiene todos esos nombres. ¿Ya? Ese es el ganglio que encontramos ahí, ¿no? Entonces ya hemos hablado de las arterias, ¿no? Vamos a hablar después de los nervios propiamente dichos, ¿no? Bueno, el resto de los músculos masticadores, rápidamente, tenemos ahí el temporal, tenemos el músculo macetero, son los que no habíamos descrito todavía. Ahí vemos cuáles son los orígenes del macetero. El macetero tiene un fascículo superficial que se origina en el tercer y cuarto anterior del borde inferior del arco cigomático, y otro fascículo medial que se origina en el tercio posterior del borde inferior del arco cigomático, y como vemos se inserta superficialmente en la cara externa del ángulo de la rama ascendente del maxilar, y el fascículo medio se va a insertar en la mitad superior de la cara lateral de la rama ascendente del maxilar inferior, ¿no? Obviamente su función es elevar el maxilar inferior. El temporal se origina obviamente en la fosa temporal y se va a insertar en la apófisis coronoides. ¿Qué es lo que hace? Participa en la masticación retropulsando el maxilar inferior por sus fibras posteriores. ¿Ya? Muy bien. Aquí estamos viendo no solamente el maxilar, sino los pterigoideos que ya los hemos visto. Y no olvidemos que no solamente en la cara hay los músculos de expresión facial y los masticadores. También están los músculos asociados al globo ocular, a los auriculares y a los de la boca, dentro de los cuales, de forma especial, estarían los que se relacionan con el. ¿Ya? Bueno, continuamos y ahora sí un tema bien importante. Es evidente que yo necesito conocer a estas alturas en detalle cómo es cada una de las ramas del trigémino. Entonces empezaremos con la B1, ¿no? La B1, que es rama del trigémino, ingresa a la cavidad orbitaria a través del hendidura esfenoidal. Al ingresar se divide en dos ramos, el nervio frontal y el nervio nasociliar. ¿Ya? El nervio frontal va por el techo de la órbita y se divide en tres ramos. Me emite este pequeño ramo que vemos acá, que es el nervio lagrimal,
y después se va a dividir en nervio frontal interno y nervio frontal externo, los cuales también se conocen como supraorbitario y supratropical. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. La otra rama, que es la rama nasociliar, que es esta de acá, como vemos, se va a dirigir hacia la cara lateral y medial, perdón, la cara medial de la órbita, donde me van a dar los nervios etmoidales, ¿no? Los cuales también son autonómicos, y también me emite estos nervios ciliares que se dirigen al ganglio ciliar del ojo y que obviamente tendrán que ver con la inervación autonómica del globo ocular, no de la órbita, sino del globo, del propio globo ocular. ¿Ya? Entonces esa es la historia de B1. Ahora vemos la historia de B2. ¿Ya? Bueno, y acá un tema sobre el cual les llamo la atención, ¿no? Aquí estoy viendo al nervio lacrimal que viene desde el nervio frontal, ¿no es cierto? Pero noto que acá le está llegando una rama, miren, es larga y delgadita desde abajo. ¿Quién sería esta rama larga y delgadita? Se conoce con el nombre de rama comunicante del nervio cigomático. Entonces ya me dijo qué hace, ¿no? Es una rama que le está llegando al lacrimal desde el nervio cigomático. Pero ojo, el nervio cigomático no es rama de B1, ¿no? Entonces, como vamos a ver a continuación, el nervio cigomático en realidad es rama de B2, o sea, el nervio maxilar. ¿Ya? ¿Qué hace B2? B2, como vemos, atraviesa el agujero redondo mayor y de esa forma llega a la fosa que acabamos de estudiar, la fosa pterigomaxilar. ¿Ya? B2, una vez de que está acá, emite diferentes ramos. Me va a dar este ramo que es el ramo cigomático. ¿Por qué ramo cigomático? Porque obviamente se dirigirá para atravesar al hueso malaro cigomático. Recuerden que esto es superficial sensitivo, entonces hay que atravesarlo para inervar la piel de la región media de la cara. ¿Ya? Pero de este ramo cigomático nace este pequeño nervio que acabamos de decir, que es la rama comunicante del cigomático. ¿Para qué? Para el nervio lacrimal del oftalmo. ¿Ya? Otro ramo importante de B2 es este, que es el nervio infraorbitario, el cual después aparece por el agujero infraorbitario. De este nervio infraorbitario van a nacer estos nervios que son maxilares, que como vemos se van a dar para la inervación de los alvéolos dentarios de la arcada dentaria superior, tanto en la parte anterior como en la parte media. Bueno, otro ramo importante es este de acá, que son los nervios alveolares superiores y posteriores. ¿Ya? Entonces estos son los ramos de B2. ¿Ya? Y como les decía, aquí vemos este ganglio social. ¿Quién es el ganglio? Es el ganglio de Meckel, ¿no? También conocido como pterigopalatino o esfenopalatino. ¿Ya? Bueno, aquí viene la magia, ¿no? Entonces, doctor, demostrado está que B2 es el que da la inervación parasimpática para la glándula lacrimal, que es el que nos importa. No. La inervación parasimpática vendría desde este ganglio. ¿De qué ganglio? Del ganglio de Meckel, ¿no? Entonces estas fibras parasimpáticas vienen, se adosan a B2, avanzan con el nervio cigomático y después las fibras parasimpáticas se desprenden de B2 y van a llegar últimamente al nervio lacrimal para inervar parasimpáticamente la glándula lacrimal. Pero ¿cómo a su vez obtiene el ganglio de Meckel sus fibras parasimpáticas? Las va a recibir de un nervio que se conoce con el nombre de nervio petroso superficial mayor. ¿Ya? Es el nervio petroso superficial mayor, ¿no? Este nervio petroso superficial mayor llega al ganglio de Meckel y procede desde el ganglio geniculado, que en realidad es un ganglio del nervio facial. Entonces, ¿quién inerva la glándula lacrimal? El nervio facial, que llega al ganglio de Meckel a través del nervio petroso superficial mayor, ¿no es cierto? ¿Ya? Que viene a ser una rama de su ganglio geniculado, y de esa forma el facial está aportando sus fibras parasimpáticas hasta, miren qué largas, ¿no? Hasta la glándula lacrimal. Entonces el facial es responsable de la lacrimación, de la producción de lágrimas. Muy bien, eso es entonces lo que corresponde a este ganglio de Meckel y a B2, ¿no? El caso de B3, pues ya lo hemos explicado, ¿no? Lo único que tenemos que recordar es que en B3 también hay una inervación parasimpática interesante, pero en referencia a este ganglio, que es el ganglio óptico, ¿no? El cual dijimos que también recibe fibras parasimpáticas, pero en este caso no del facial, sino del gloso faringio vía nervio petroso superficial menor. ¿Ya? ¿Listo?
Muy bien, ya entonces lo pasamos rápidamente. ¿Ya? Hay que señalar algo bien interesante respecto del facial. Entonces nos damos cuenta que el facial es bien importante, es bien potente, ¿no? Comúnmente yo puedo decir que el propio nervio facial tiene dos componentes. Un componente que es el componente motor, su nombre lo dice, originado obviamente en núcleos motores, que tienen que ver con la inervación de los músculos mímicos de la cara, y el estiloideo y el digástrico, ¿no es cierto?, y el posterior. Y el otro componente que va a ser un componente especial, donde hay un componente de tipo parasimpático y además hay un componente de la sensibilidad visceral especial, que es la sensibilidad gustativa. ¿Cómo se llama ese componente? Ese componente que trae estas cosas especiales se conoce con el nombre de nervio intermediario de Whisper. ¿Ya? Es el nervio intermediario de Whisper. ¿Ya? Entonces los dos forman el facial. El componente tiene dos componentes, uno motor y otro el intermediario de Whisper. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Y aquí está el tema del facial bastante claro, ¿no? Hay tres núcleos asociados a la función del facial. Uno es el núcleo motor del nervio facial, que está clarísimo, ¿no? O sea, ¿qué hacen? Movimiento de los núcleos mímicos de la cara. Otro va a ser el núcleo del tracto solitario. Este núcleo del tracto solitario tiene que ver con la percepción del facial de la sensibilidad gustativa. Entonces, el tracto solitario, el núcleo sensitivo del tracto solitario, tiene que ver con eso, ¿no? Finalmente, otro núcleo del facial que es un núcleo parasimpático, que sería el núcleo salivatorio superior y el núcleo lacrimal. ¿Por qué? Porque sé que el facial tiene que inervar a la glándula sublingual, a la glándula submaxilar y a la glándula lacrimal. ¿Ya? ¿Listo? Esos tres núcleos se combinan en lo que es el facial se introduce dentro del conducto auditivo, ¿no? Dentro del conducto auditivo, el facial emite este nervio, que es el nervio petroso superficial mayor, que como dijimos va a llegar al ganglio de Meckel, arterigo-palatino o esfenopalatino. Después de este ganglio de Meckel se va a dirigir a la glándula lacrimal y también se va a dirigir a la mucosa nasal. ¿Ya? ¿Listo? Porque el facial también va a encargarse de la inervación parasimpática de la mucosa nasal y palatina, además, ¿no? Continúa el nervio facial, acá vemos el ganglio geniculado y después me va a emitir un músculo para quién, para el estribo, que se conoce como el nervio del estapedio. Continúa el nervio facial dentro del conducto petroso, ¿no es cierto? Y me emite la famosa cuerda del tímpano, que va a emerger por la estructura petrotimpánica para unirse con el nervio lingual. De esa forma llega a la glándula submaxilar para dotarle del componente parasimpático y además que al nervio lingual le va a dotar el componente sensitivo especial de los dos tercios anteriores de la lengua. Continúa el nervio facial y emerge por el agujero estilomastoideo, ¿no? Me va a inervar al vientre posterior del digástrico, me va a inervar al estenoideo, ¿no? Y después, recuerden, ya dentro de la parótida se va a dividir en el temporofacial y el cervicofacial. ¿Ya? ¿Listo? Entonces la historia completa del facial. Es sencillo, ¿no? ¿Ya? Ahora que ya hemos revisado todo lo que hace, aparentemente es sencillo. Obviamente estos elementos pueden ser rastreables, ¿no? Desde lo que viene a ser la anatomía, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo claramente el nervio petroso superficial mayor, como está por encima del peñasco en el endocráneo, llegando hasta el ganglio pterigopalatino. Veo también como la caja del tímpano es atravesada por la cuerda del tímpano para salir con la estructura petrotimpánica, con dirección al nervio lingual, ¿no? Entonces ahí estamos viendo algo. El facial, entonces, obviamente su lesión causa la parálisis facial, ¿no? Pero al ser tan largo el recorrido facial, las características de esta parálisis facial van a cambiar del daño en el cual se produce la lesión. Por ejemplo, entienden, ¿no? Si la lesión está a nivel de la protuberancia, o sea, a nivel del bulbo, la protuberancia del bulbo raquídeo, lo que encontraría es no solamente parálisis facial, sino también del sexto par, una invadoresia contralateral, nistagmos, hipoestesia, termoegesia contralateral, ¿no? ¿Y qué es lo que puede ocasionarse una lesión en este punto? Puede haber obviamente una enfermedad de Mobius, puede haber una enfermedad vascular, esclerosis múltiple, tumores, encefalitis, chikungunya, esclerosis lateral miotrófica, ¿no? Ahora, podría estar, por ejemplo, a nivel del canal facial. Si fuera la lesión a nivel del canal facial, veríamos que hay solamente una pérdida de gusto y salivación y además se preservaría el labio. ¿Por qué se
compraría el lagrimeo, porque recuerden que ya emití mi nervio petroso superficial mayor, ¿no es cierto? Y este era el que finalmente era el que termina inervando la glándula lacrimal y además la mucosa nasal, ¿no? Entonces, cuando yo veo una parálisis facial para establecer simplemente clínicamente la lesión, podría ver si el ojo está seco o no. Si el ojo está seco, me doy cuenta que la lesión estaría por encima del canal lacrimal, perdón, por encima del canal del facial, ¿no? En cambio, si es que se mantiene el lagrimeo y la mucosa nasal está húmeda, pues probablemente sea a nivel del canal facial o a nivel palotino. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, miren qué complejo, ¿no? O sea, sobre lo que ya sabemos, me logra razonar, meditar, pensar y clínicamente, rápidamente, yo puedo establecer dónde está la lesión de ese nervio facial. Bueno, en cuanto al trigémino, recuerden, ya hemos hablado, no lo voy a repetir, siempre tenemos un tema de tiempo, ¿no? Ahora, la inervación parasimpática de la cabeza, por si acaso, no es solamente facial o no solamente glosofaríngeo. El oculomotor también tiene que ver con llegada hacia el ganglio ciliar, es el responsable de las fibras parasimpáticas que llegan al ganglio ciliar. Evidentemente, doctor, pero ese era oftálmico, es trigémino, sí, pues también recibirá ramas de quién? Del oculomotor, ¿no es cierto? ¿Ya? El facial, obviamente lo acabamos de estudiar. El nervio glosofaríngeo, ya lo hemos estudiado. El nervio vago, obviamente el nervio vago es el principal elemento parasimpático, pero sobre todo tiene que ver con la función parasimpática desde el tórax para abajo, ¿no? ¿Ya? Y ¿qué más? ¿No? Muy bien. Ahora el glosofaringio, bueno, el glosofaringio, recuerden, es un nervio que está saliendo a nivel del agujero delgado posterior junto con el vago y junto con el espinal. Una vez que sale el glosofaringio, me emite lo que ya sabemos, ¿no? Es el nervio timpánico, también conocido como nervio de Jacobson, ¿no? Entonces sale por el agujero delgado posterior, se asocian dos ganglios justo cuando sale el glosofaringio, un ganglio superior y un ganglio inferior. Del ganglio inferior nace este nervio timpánico de Jacobson, el cual se va a dirigir hacia el plexo timpánico, y del plexo timpánico va a salir el nervio petroso superficial menor que termina a nivel inferior, ¿no? Entonces, esa es la historia. También de este ganglio inferior también nace desde el glosofaringio un ramo anastomótico para el décimo par craneal o el nervio vago, ¿no? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? Sí, a ver, sí, a ver, sí. Ah, ya, está bien. Gracias. Sí, está bien. Ya. Entonces, eso. Bueno, para terminar, vamos a ver el tema de la lengua, ¿no? Bueno, la lengua, en resumen, es un órgano de tipo muscular, ¿no? En él vamos a ver que existe una morfología que está tapizada por una serie de papilas, las cuales pueden ser filiformes, caliciformes, foliadas, ¿no? Y demás. Bueno, y en general eso es más histología, pero lo importante es que si percibo la lengua, sé que es un órgano móvil, tiene que ver con la articulación de la palabra, está conformada por en relación a la lengua hay dos tipos de músculos. Músculos intrínsecos que conforman la propia lengua y los músculos extrínsecos que se relacionan con el movimiento de la lengua y la fijación de la lengua, ¿no? Los músculos intrínsecos, ¿no?, están inervados por el nervio hipogloso, mientras que los músculos extrínsecos también, con una excepción. ¿Cuál es la excepción de la inervación de la lengua? De los músculos extrínsecos, el músculo palatogloso. Debido a que el palatogloso es inervado por el décimo par, ¿ya? Es la única excepción. Por lo demás, vamos a ver que la inervación sensitiva de la lengua, ya establecemos que va a depender del nervio trigémino. Pero respecto a la percepción gustativa, es diferente. Los dos tercios anteriores de la lengua en la percepción gustativa van a depender del nervio facial, ¿ya? El nervio facial, ¿ya? Mientras que la percepción gustativa del tercio posterior de la lengua va a depender del nervio glosofaríngeo, ¿ya? El nervio glosofaríngeo. Entonces ahí estaría completa la lengua.
2 tercios anteriores facial y tercio posterior del glosofaríngeo. Sin embargo, se dice que la percepción gustativa también aún se puede dar a nivel del epiglotis y la porción más posterior o raíz de la lengua. Esta porción gustativa dependería entonces del nervio vago, del décimo par craniano. ¿Y cómo llegaría ahí esa percepción gustativa, esa ferencia sensitiva especial? Llegaría a través del nervio laringio superior, que era rama del nervio vago. Mientras que la percepción gustativa del tercio posterior de la lengua, que le corresponde al glosofaríngeo, llegaría esa sensibilidad a través de lo que es el plexo faríngeo, que es un plexo que se constituye alrededor de la faringe por el glosofaríngeo y por el décimo par cráneo. O sea, los dos contribuyen. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso es lo que vendría a ser esa inervación que encontramos a nivel de la lengua. Y aquí vemos, pues, esa constitución, ¿no? Vemos cómo, en el caso de la constitución de la lengua, encontraremos a los músculos longitudinal superior, al músculo transverso, al longitudinal inferior, hay un rasgo faríngeo medio de la lengua, ¿no? Y llegando a la lengua, algunos músculos como el caso de el músculo palatogloso, que viene desde el paladar hacia la lengua. También recuerden que el palatogloso dentro de la boca se le considera como el pilar anterior, ¿no es cierto? Porque hay otro músculo palato que se basa en la faringe, que sería el palato faríngeo, que se le considera como el pilar posterior a nivel de la boca, ¿ya? Igual veo acá el caso del músculo estilogloso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y además, pues, los que vienen desde abajo, el caso del iogloso, que vienen desde el dioides hacia la lengua. Todos estos músculos, recuerden que son músculos extrínsecos. Les vuelvo a repetir, todos los extrínsecos son inervados por el hipogloso. ¿Ya? ¿Listo? Excepción, el palatogloso. ¿Por qué el palatogloso? Porque el palatogloso, les voy a repetir, es inervado por una rama del décimo par craneal o nervio vago. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso, doctores, hemos avanzado.